Quiero ir a la palabra para esta tarde y estamos hablando de lo que fue la pandemia o lo que sucedió en ese momento de pandemia y lo que está sucediendo ahora. Y vemos cómo el pueblo entró en una dinámica hace un año atrás que comienza este flagelo de la pandemia a entrar en la búsqueda de algo diferente. Fueron momentos difíciles a partir del 20 de marzo del 2020, donde se proliferó esta pandemia a nivel mundial y causó un poco de temor y de miedo en muchas personas, en muchas familias, y esto conllevó a que posiblemente se buscara algo, una solución a aquel momento difícil. Y vimos a través de los momentos cómo familia, hogares, individuos buscaban ese salvavidas en algo diferente. Desde luego que estaba en Dios, y muchos volvieron a la oración, muchos volvieron a las vigilias, muchos volvieron a ese momento de la intimidad con el Señor, aún en el acuartelamiento que pudimos tener en esos días. Pero fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, los meses, y como usted puede observar, hemos vuelto a un momento igual. Y las personas volvieron a sus trabajos, volvieron a sus quehaceres, ya los estudiantes están regresando a sus aulas y todo como que está entrando en una nueva normalidad. Pero lo que me lleva a mí y me preocupa es que una vez la humanidad ha vuelto a colocar la confianza en las cosas efímeras o en las cosas pasajeras. En el momento de la tribulación se buscó tener una confianza con Dios, tanto que se volvieron otra vez en esa búsqueda, ¿no? Que posiblemente para algunos ya no existía, pero volvió a retomar otra vez. Ahora, como ya está cesando un poco todo esto, hemos vuelto otra vez a colocar la mirada en el hombre. Quiero ir a la escritura del profeta Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 al 8. Allí hay una palabra específica para lo que quiero hablar hoy a su corazón. He titulado la enseñanza: Dios te llama, confía en Él. La semana pasada estuvimos hablando del llamado de Dios para que podamos trabajar con Él. Pero también Dios anhela y desea que trabaje, pero confiando en Él. Y hoy vamos a hablar de la confianza que debemos de tener cuando tenemos un llamado de Dios. Y el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5, dice la palabra, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es una palabra del profeta Jeremías a un pueblo que caminaba en la desobediencia. Sabemos que en este momento de la historia a la cual estoy leyendo, el pueblo de Dios ya estaba desenfrenado en actividades que no eran. Ya habían dejado el momento del reino, ahora están como pueblos divididos, pero estaban en un desenfreno total, al punto que necesita a Dios exclamar a través del profeta con estos versículos que acabo de contemplar. En el versículo 1 habla del pecado que cometía Judá. Estaban en el deleite de la idolatría, del paganismo, y habían perdido toda confianza en Dios, y la confianza la estaban albergando en los dioses ajenos, a cosas que no eran. Y Dios necesita plasmar y hablar de una forma contundente: maldito el hombre que coloca la mirada en el hombre, o la confianza en el hombre.
Y hoy no es distinto a aquella época. Han pasado miles de años. Han pasado una cantidad de escenarios de guerra, de pandemias, de epidemias en el mundo. No es la primera ni será la última. Pero vemos que cada vez que llega un acontecimiento de tal magnitud dentro del mundo, la gente se refugia y la gente busca cómo clamar y cómo poder pedir para que haya una sanación, para que haya una liberación, para que todo cese y vuelva a la normalidad. Se busca a Dios, pero cuando pasa el evento, cuando pasa la necesidad, volvemos una vez más a lo que antes se practicaba. No es diferente hoy a lo que se está viviendo en el mundo. Estamos a las puertas de terminar un año y parece que eso sucedió hace muchos años atrás. Tenemos simplemente un año y unos meses de haber sucedido la pandemia, pero vemos que la gente está volviendo otra vez a su normalidad. Y cuando estoy hablando de la normalidad, estoy hablando en el sentido negativo de la forma como se contemplaba antes de la pandemia el ser humano. Un ser humano dejado a las anchas del pecado, de la idolatría, de la mentira, del engaño, de la traición. Y ahora que pasamos esta avalancha de la pandemia, volvemos una vez más a retomar todas estas tendencias que a la postre en la antigüedad trajo cautividad y que hoy sigue siendo la misma tendencia. Me preocupa porque Dios nos ha hecho un llamado y lo que Dios está buscando en el llamado que le hace a la humanidad es que podamos estar con Él, pero que también confiemos en Él aún en el momento de la tribulación. ¿Se confió? Sí. Algunos volvieron, a la lectura de la Biblia. Volvieron a estar en un altar familiar. Algunas personas se congregaban virtualmente. La virtualidad sirvió mucho en ese momento de la pandemia. Se volvieron a avivar grupos que antes no se hacían. Y todo esto fue bonito, pero cuando se llega a la nueva normalidad, volvemos a hacer tendencia de que lo espiritual no me sirve, me sirve lo tangible, me sirve lo que está y lo que puedo ver y puedo tocar. Y la espiritualidad una vez más comenzó a tener un receso dentro del ser humano. Y esto nos va a conllevar de que nosotros no confiemos en Dios, sino confiemos en lo que está a nuestro alrededor de nuestra vida. Y terminamos nosotros haciendo lo que a Dios no le agrada. Dios no te pide que entiendas todo, desde luego, pero sí que confíes en Él en todo. Él anhela y desea que confiemos en Él en todo. Y lo decía hace unas semanas atrás en las prédicas que estuve trayendo a la unidad. Y hablaba que la vida no es un problema para que nosotros podamos resolverlo, sino al contrario, es un misterio para vivirlo. Pero vivirlo desde la perspectiva de la confianza en Él, en Dios. Porque muchas veces queremos resolver los problemas a nuestra forma, pero llegamos al punto de cansarnos, de agobiarnos. ¿Por qué? Porque en esa dinámica de hacer las cosas a mi fuerza, yo pierdo la confianza en Dios y quiero aplicarla a una confianza física, tangible, humana, que a la postre nos lleva a perder todo y a hacer un esfuerzo que no nos lleva totalmente a nada. Entonces, cuando vivimos en el misterio de Dios, cuando vivimos en esta vida espiritual, lo que llamamos problema simplemente y llanamente son lecciones de vida. Pero para eso necesitamos estar en el misterio de Dios, en la voluntad de Dios, caminar en ese sentir de la voluntad de Dios. Cuando el hombre camina en la voluntad de Dios, lo que llamamos problemas son simplemente lecciones de vida. Por eso nada de lo que nos sucede es en vano. Todo tiene un propósito. Todo tiene un significado en Dios. Aún la misma tragedia, aún los mismos problemas tienen un significado en Dios. Por eso es importante vivir en el misterio de Dios. Por eso es importante vivir en la voluntad de Dios. Porque cuando lo hacemos desde esta perspectiva de vida, entonces vamos a entender
que lo que estamos viviendo hoy no es un problema, es una lección de vida que me va a llevar a subir de nivel en mi caminar diario. Proverbios lo dice en el capítulo 3, por favor, versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El proverbista está hablando de confianza, pero no confianza en lo que el hombre diga, no confianza en lo que la ciencia diga, no confianza en lo que diga a los políticos. No, la confianza tiene que estar sujeta a la voz de Dios. Y dice que Él allanará que las sendas, en pocas palabras, abrirá caminos donde no hay. Nos llevará por sendas de justicia y de paz, dice la palabra. Pero perdemos la confianza muy fácil porque queremos resolver los problemas. Y la vida no está para resolver problemas, es para vivir el misterio de Dios en su perfecta y agradable voluntad. Cuando el hombre entienda este principio que es 100% espiritual, entonces lo que llamamos problemas solamente van a ser lecciones de vida que las voy a tomar para llevar mi vida a otro nivel superior. Y la vida será diferente. El creer es saber que Dios puede. Cuando entramos en ese creer, saber, nosotros intentamos creer muchas veces, pero no nos cuesta el creer. Pero cuando estás en lo absoluto de Dios, el creer es saber que Dios puede hacer lo imposible. Pero el confiar en Dios es creer que Dios quiere resolver la situación. Y hablaba la semana pasada, finalizando la palabra, tomaba un versículo que está en el libro de Hebreos, y me encanta porque en ese libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 35, recita allí una palabra poderosa, la cual nombré para finalizar la prédica del domingo pasado, pero quiero traerla, quiero ilustrarla comenzando la enseñanza de hoy. Y dice el versículo 35: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo, dice la Escritura, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Termina la Escritura en este versículo 38 siendo un poco fuerte, pero si rescatamos de lo que acabo de leer, hay 3 principios básicos allí. Y el escritor de Hebreos nos dice en el versículo 35, dice: así que no pierdan, número 1, la confianza. No perdamos la confianza. Pero vuelvo y repito, mientras nosotros queramos resolver los problemas desde la perspectiva natural, no lo vamos a lograr. Hay que vivir en el misterio de Dios, hay que vivir en la voluntad de Dios, para que lo que llamamos problemas sean lecciones de vida. Y de esta forma vamos a entrar en la confianza, a poder permanecer. Dice: así que no pierda la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Quiere decir que si yo me paro firme en la roca que es Cristo y confío en Él, aún por encima de las turbulencias, aún por encima de los problemas, aún por encima de las calamidades, hay recompensa por confiar en el que me llamó. Pero eso necesitamos practicarlo en el día a día, cuando llega el momento difícil de la situación. Y dice la Escritura: pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. ¡Wow! Ustedes necesitan perseverar, no solamente confiar. Hay otro elemento ahí básico en la estructura del creyente: confianza y perseverancia. La perseverancia se necesita dar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, mire, la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Quiere decir que lo que Él ha prometido no llega si yo no persevero. Lo prometido de Dios no llega
si yo me quedo en un stand-by de la vida. Necesito perseverar, necesito caminar la milla más. Pero para eso, me dice el escritor, necesitas confiar. Entonces, cuando hay confianza y hay perseverancia, estoy dentro de lo prometido de Dios. Y es cuando vamos a ver las promesas de Dios. Pero no solamente se queda con estos dos elementos básicos del cristiano, confianza y perseverancia. Habla de un tercero y dice la escritura, pero mi justo, ojo, le da una garantía que somos de Él. No somos de cualquiera, somos del Dios creador de los cielos y de la tierra. Dice la palabra, pero mi justo, ¿qué pasa? Vivirá por la fe. No a la forma humana, no creyendo en el hombre. Porque dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el que se apoya en su propia fuerza. Y aquí está hablando la palabra, ratificando lo que estaba diciendo el profeta Jeremías. Lo está diciendo de una forma contundente, pero mi justo vivirá por la fe. Pero no puede haber fe si no hay un preámbulo de perseverancia en algo que quiero lograr. La fe no puede ser pulida si no hay una confianza. Si usted está notificando, son tres elementos que van de la mano. Yo necesito armarme de fe. Y la fe me va a llevar a que yo pueda perseverar aún en el día malo. Y esto me va a llevar a una confianza de creer que lo que Dios ha dicho de mí, aun por encima de pandemia, aun por encima de necesidades, aun por encima de calamidades, aun por encima de lo que esté sucediendo en el mundo, hay confianza, hay perseverancia y hay fe. Y ahí es cuando vamos a poder obtener lo prometido de Dios, desde luego en su voluntad. Es algo que hablarlo suena fácil, pero hay que vivirlo. Y en la evidencia de la vida es donde se necesita aprender. Mis amados y mis amadas, en esta tarde, tu zona de confort va a tener una expansión cuando confieses, cuando perseveres y cuando mantengas tu fe en Dios. Antes quedará su vida en una zona de confort que ni para adelante ni para atrás. Y las zonas de confort no avanzan a las cimas. Para llegar y poder que nuestra zona de confort tenga una expansión en el tiempo de Dios, necesitamos entrar en esta dinámica, poder confiar, poder perseverar y poder tener una fe absoluta en Dios. Ahí la historia de su vida, la historia de su casa, la historia del entorno donde viva va a cambiar. No va a ser igual, va a tener una diferencia, porque Dios está anhelando que a los que llamó confíen en Él, que a los que llamó trabajen con Él. Por eso es importante que si Dios te llamó para este tiempo, confíe en las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo hago, pastor, para mantenerme en una máxima confianza en Él? Tengo tres aspectos importantes para mantenerse en la confianza de Dios. Número uno, confía en lo que Él te ha dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor? La escritura del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor, capítulo 4. Y vamos a mirar el versículo 13 de la escritura y dice, escrito está. Segunda carta del apóstol Pablo, 4:13. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Wow, ¿por eso qué? Hablamos. Nosotros, para entrar en esta dinámica de vida, de poder escuchar el llamado de Dios y confiar en Él, necesitamos creer en lo que Él nos ha dicho. Pero en los momentos de las tribulaciones, en momentos de angustia, se nos olvida que nos ha dicho Dios y no tomamos la palabra para hacerla efectiva. Y el día que dejes de poner tu confianza en las personas y decidas confiar en Dios, ese día dejarás de decepcionarte y podrás ver las bendiciones que Dios tiene a tu favor. Pero necesitas creer lo que Dios ha dicho de ti y no lo que el mundo, no lo que la ciencia, no lo que las personas dicen, es lo que dice Dios de ti.
Ahí su vida va a cambiar la perspectiva. Ahí va a ser diferente el caminar, porque has mirado, has confiado en lo que Dios te ha dicho. El proverbista en el capítulo 16, por favor me acompaña la palabra. Dice la palabra en el Proverbio 16, en el versículo 3 de la escritura, dice lo siguiente, 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras. ¿Cuántas? Tus obras. Y termina diciendo, y tus proyectos se cumplirán. Entonces estamos hablando de la confianza, de tener en lo que Dios ha dicho de nosotros. Y esa confianza se tiene que dar ahora. Cuando la confianza es alta en Él, en Dios, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva en lo que Él ha dicho de nosotros. Pero necesitamos tener ¿qué? Una confianza muy alta en Dios, muy alta, no en las cosas del mundo, no en las personas del mundo, sino que en Dios, en lo que Dios ha dicho. Y cuando tenemos esa confianza muy alta en Él, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva en lo que Él ha dicho de nosotros. Y es cuando vamos a poder percibir los momentos que Dios quiere para nuestra vida. Van a ser más llevadera nuestro vivir. ¿Qué hago para mantenerme, pastor, en una máxima confianza en Dios? Número 2, confía que todo estará bien. ¿Que todo estará cómo? Bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sé que el texto lo conoce, pero quiero ilustrarlo a su corazón en esta tarde. Y dice la escritura de 8:28 de Romanos. Habla la escritura y dice la siguiente forma. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ese texto yo sé que lo conocemos, pero parece que no está en mi léxico. Y la escritura está hablando, es una escritura apostólica. Y dice el apóstol Pablo, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, no para el mal. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas para el bien de los que aman. ¿Sí? ¿Quiénes lo aman? Cuando nosotros no confiamos en Dios, posiblemente no estamos amando. Y posiblemente cuando estamos al frente de la tribulación, cuando estamos al frente del problema, se nos viene la estantería encima. Pero la escritura me está hablando, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Cuando entramos a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, déjeme decirle que todo es para bien. Entonces ahí es donde entra la confianza que todo estará bien, por encima de lo que el mundo habla, por encima de lo que la ciencia médica diga, por encima de lo que la política diga, todo estará bien, porque mi amor está afianzado es en Cristo en la roca. Y mientras yo ame a mi Dios, Él hace que todo suceda para bien, aún por encima de la tragedia, aún por encima de la calamidad, aún por encima de la misma muerte que pueda tocar su puerta, todo estará bien. Y ahí es donde viene saber interpretar los códigos del reino. Pero necesitamos confiar en Dios. La confianza se convierte en fe cuando no existe la duda. Si la duda la tienes, no pretendas desarrollar fe, no habrá fe. Porque la confianza se va a convertir en una fe cuando no existe la duda. Por eso es importante que la duda no pernote en su corazón. Por eso es importante no dejar que las dudas se establezcan en tu caminar, en tu pensar, en tu hablar. No podemos dejarla. Y el versículo 38 que leímos de Hebreos habla de eso. Y mi justo vivirá por la fe. Pero, ¿qué pasa? Pero para Dios desagrada cuando la persona no tiene fe. Hay un desagrado. Y aquí lo que yo estoy hablando es eso. La confianza se convierte en fe cuando no existe la duda.
Nada se va hasta que no nos haya enseñado lo que necesitamos aprender en el diario vivir. Hay muchas cosas que van llegando a la vida, momentos posiblemente difíciles de poder resolver, pero cuando usted entiende que todo va a estar bien en Cristo, aún los problemas que tenga tendrán solución. Por eso nada se va a ir hasta que no aprendamos, hasta que no nos enseñe y no aprendamos. Ahí se va a ir la situación, el problema, la necesidad, las personas. Hay muchas cosas que van llegando a la vida. Diariamente lo vamos a tener, pero necesitamos saber que con Cristo estaremos bien. Y eso solamente de la perspectiva cuando hay una confianza perpetua en Dios, porque vamos a desarrollar lo que es la fe. Y ahí, aquel momento difícil se irá. ¿Por qué se va ahora? Porque ya hizo una enseñanza, ya aprendimos de eso. ¿Y por qué aprendió tan fácil? ¿Por qué aprendió tan rápido? Porque yo tengo mi confianza, es en Dios. Y yo sé que aunque esté aprendiendo en un momento difícil, estaré bien. Entonces, lo que es difícil para el mundo, para ti simplemente es una lección de aprendizaje. Y va a ser superada la prueba. Pero vemos mucha gente dentro de las iglesias que están con la misma prueba hace tiempo ya. Hace tiempo vienen en la misma prueba y la prueba no se supera. Siguen con las mismas circunstancias, siguen con los mismos problemas, siguen con la misma necesidad, siguen con la misma enfermedad, siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en Dios. Por eso no han desarrollado una fe, porque han dejado más bien hospedar la duda, la incertidumbre, el miedo, el pánico en sus corazones. Y es un tiempo de poder convertirnos en hombres de fe, mujeres de fe, una iglesia que mantenga una fe perpetua en su corazón. Ahí lo que llegó como una incertidumbre, como un problema, ahora va a ser una lección de la cual vamos a sacar una enseñanza y vamos a aprender. Ahí esa prueba será superada. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, mire lo que nos deja allí escrito. Segunda de Corintios, capítulo 4, por favor. Versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor. Versículo 8, dice: nos vemos atribulados ¿en qué? En todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Notifique lo que el apóstol está hablando acá. Está hablando un hombre que había sido perseguido, un hombre que había sido derribado muchas veces, abandonado muchas veces, pero nada de esto hizo mella para que quedara en el olvido de la historia. Al contrario, es el apóstol que más cartas escribe. Tiene 13 escritos de las epístolas, de las cartas que están en el Nuevo Testamento. Eso me da pie para ver que es un hombre que confió en Dios y supo que aun por encima de las tribulaciones, todo iba a estar bien. Ninguna aflicción, ningún problema le detuvo el camino de buscar la presencia del Señor. Esto es una realidad para usted y para mí hoy igual, donde tenemos que entender que hemos sido llamados por Dios y que en el llamado de Dios se tiene que desarrollar la confianza en Él. Sí, sé que tienes un perfil, sí, sé que se mueve en un área de vida familiar, empresarial, comercial, laboral, pero nada de eso te va a impedir que mantenga lo que Dios te ha dicho de ti. Eso es una añadidura, y lo decía esta mañana. La palabra dice primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por una añadidura. Por eso hablaba la semana pasada y hablaba que Dios nos llama para que trabajemos con Él. Pero más que trabajar también es que Dios anhela y desea que la iglesia confíe en Él. Y es el momento de desarrollar la confianza en Dios. Porque de ahí es que vamos a poder sobrepasar las tribulaciones, los problemas, tantas cosas que a diario pueden salir en el escenario de la vida. Pastor, pero ¿cómo hago para mantenerme en una máxima confianza en Dios? Número 3,
Confía en lo inimaginable de Dios. Confíalo. Y el salmista trae un texto que me encantó y está escribiendo en el Salmo 66 de su palabra. Mire lo que dice allí, cómo reza esta parte de la porción. Capítulo 66, Salmo 66, versículo, por favor, 5 y 6. Dice la palabra: vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie. Regocijémonos en él, dice la escritura. Está trayendo a memoria los acontecimientos pasados con los ancestros de ellos. Necesita traer a memoria lo que un día hizo. Necesita traer a memoria lo inimaginable que sucedió en aquel momento de la historia. El mar se abrió para que su pueblo pasara a la tierra prometida. El Jordán se detuvo, se secó para que su pueblo pasara a la tierra prometida. ¿Qué estamos viendo en este escenario que nos ilustra el salmista? Simplemente y llanamente lo que Dios está buscando a través de su palabra y a través de la historia es que confiemos en lo inimaginable de Dios. Van a llegar momentos donde tienes que confiar en Dios y saber que está bien aún por encima de la necesidad. Dios nuestro Padre es la evidencia de lo invisible, es la evidencia de lo que no vemos. Por eso hoy puedo confiar, usted y yo podemos confiar en lo inimaginable de Dios. Y Dios en esta escritura que estoy contemplando del capítulo 66 del salmista, lo que nos hace es un recordar de la historia. Posiblemente al pueblo de Dios en el caminar, en el trayecto de la vida, se le olvidó lo inimaginable de Dios y volvió a las fábulas, volvió a las doctrinas que no edificaban, volvió a colocar la mirada en el hombre. Colocó la mirada en las cosas efímeras de la vida que a diario están para atraernos y perder la confianza en el que es merecedor de confianza, en este caso Dios. Y con este texto necesita reavivarlos y decirle: hey, yo soy el Dios de lo inimaginable, yo soy el Dios invisible, el que todo lo puede, confíen en mí. Pero nosotros nos quedamos en lo que el mundo ofrece, en lo que el mundo está dando oferta a diario. Y por eso vemos que en la vida del día a día del hombre, de la mujer, se pierden oportunidades por miedo, por no intentar lo inimaginable de Dios. Nos quedamos ahí. Y hay una historia bíblica que está recitada en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, y dice en el capítulo 5, por favor 4-5, allá usted lo mirará. Solamente le hago una recreación a la historia. Jesús habla con Pedro. Simón venía de una pesca. Había entrado su barca a aguas profundas, pero regresa cabizbajo porque no consiguió, como buen pescador que era, no consiguió cómo traer su barca llena de una gran pesca. Y cuando lo ve el Señor llegar a la orilla, posiblemente cabizbajo, derrotado, le dice: Pedro, Simón, navega, boga mar adentro una vez más. Dice: Señor, ya lo hicimos, no hubo nada. Y estamos hablando de Pedro, de un hombre pescador, un hombre que conocía el arte de la pesca, sabía a qué hora salir, sabía cómo hacerlo, pero regresa sin nada. Pero se le presenta el inimaginable, se le presenta el que todo lo puede y todo lo sabe. Pero ¿qué dice Pedro? Señor, ya lo hicimos, usted no sabe que yo soy un pescador, haciendo ilustración a la historia. Pero Pedro se queda cuando el Señor le dice: entra y boga mar adentro. Dice: Señor, en tu nombre echaré las redes. Obedeció la palabra, obedeció la voluntad del Padre a través del Hijo. Y dice que entró y bogó mar adentro. Y cuando regresó tan fuerte la barca que estaba a punto de voltearse. Tuvo que llamar personas para que llevasen de la pesca. Por eso es importante que nosotros
sepamos que Dios nos ha llamado al ministerio y que necesitamos trabajar con Él y que mientras estemos con Él estaremos bien. Pero necesitamos confiar en lo inimaginable de Dios. Y creo que el tiempo y el escenario que estamos viviendo es perfecto para entrar en una confianza de lo inimaginable de Dios. Pero necesitamos mantenernos firmes en este caminar. Las dificultades en lo inimaginable de Dios nos dan bendiciones, nos dan resultados de bendiciones. Parece que no, pero sí. Y hoy más que nunca, las dificultades de la vida, los inconvenientes de la vida que a diario están, que no se van a acabar porque confiemos en Dios, pero sí se va a establecer una confianza férrea por encima de las dificultades. Entonces, cuando vengan las dificultades, es cuando más anhelamos y deseamos que aparezca lo inimaginable de Dios. Y cuando nosotros nos aferremos, cuando nosotros confiemos en lo inimaginable de Dios, aún por encima de las dificultades, habrán resultados de bendición. O si no, ¿se acuerdan de la historia de José? Vendido por sus hermanos a mercaderes de esclavos, llevados a casa de Potifar, llevado a la cárcel, a punto de sentencia. Pero ¿qué sucede? Este hombre llamado José siempre fue temeroso, siempre confió en la palabra de Dios. Y en el momento crítico, en la dificultad más crítica de la historia de José, narra la historia que apareció lo inimaginable de Dios. Este hombre se aferró, confió en lo inimaginable de Dios. Sabía que Dios estaba en el asunto, aun cuando era perseguido, aun cuando era encarcelado, aun cuando era vendido. Siempre creyó en lo inimaginable de Dios. Y dice la historia que termina siendo el segundo mando del imperio egipcio, uno de los grandes imperios del momento. ¿O no se acuerda de Daniel? Aquel muchacho que fue expulsado de su tierra, llevado a cautividad babilónica, llevado como huérfano porque asesinan a sus padres y queda al mando del imperio que estaba en turno, llevado a la fosa con los leones, llevado a los hornos crematorios, solamente porque confiaba en su Dios, solamente porque adoraba a su Dios, solamente porque mantenía la fe férrea en Dios. Pero en ese caminar, cuando habían las dificultades de la persecución, cuando lo echaron a la fosa de los leones, cuando lo llevaron al horno crematorio, él siempre confió en lo inimaginable de Dios. Y mientras mantuvo la confianza en lo inimaginable de Dios, siempre Dios le dio respuesta, aún en la dificultad más grande que estaba viviendo. Y dice la historia que a la postre, este joven llamado Daniel llegó a ser gobernador del imperio que en su momento fue el más grande, el imperio babilónico. Llegó también a estar en lugares de eminencia. ¿Pero por qué, pastor? Porque nunca dejó de confiar en su Dios. Nunca dejó de confiar en lo que Dios había dicho de él. Y si nos pasamos al Nuevo Testamento, encontramos al Dios de lo inimaginable haciendo lo invisible visible. Y vemos cómo coloca a su Hijo. Y dice la palabra: y el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Y Dios, hecho hombre a través de la figura de Jesús el Nazareno, el Hijo de María. Ahora Jesús, en el momento más difícil de su vida, en el momento trágico de la historia, porque ahora está a las puertas de ir a morir en una cruz, confió, se aferró a lo inimaginable de su Padre. Y vemos que la historia cambió a favor suyo y a favor mío. Hoy puedes estar en este lugar, puedes estar confiando al llamado que Dios te hizo, porque está entendiendo que confiar en Dios y creer que en Él todo estará bien. Pero también confiar que Él es el Dios de lo inimaginable. Y si Él es mi Dios, yo puedo creer más allá de lo que cree el mundo. Y mi respuesta será dada. Amada iglesia del Señor, en esta tarde yo lo invito a que sueñe, a que anhele lo inimaginable. Todos estamos preparados,
Todos estamos capacitados para lograr grandes cosas. Y el que lo logra, dije esta mañana, es el que lo vive. Por eso Dios hoy te reta. Por eso hoy Dios te exhorta a través de la palabra. Que entendamos el llamado que Dios está haciendo para este tiempo. Pero no solamente entender un llamado, sino entender que el llamado tiene confianza en Dios. Y cuando entramos en esta confianza de creerle a Dios, déjeme decirle que todo estará bien y que lo que Él ha dicho se cumple. Y cuando confías en Dios, entrarás en un ámbito, en una dimensión sobrenatural, y lo inimaginable se hace visible para tu vida y para nuestras vidas. Colócate en pie, por favor. Creo que es un momento de poder bendecir la tarde que Dios nos ha regalado. Estamos en un caminar creyéndole a Dios. Sé que no es fácil venir y pasar una frontera donde fue calamidad, donde fueron problemas, donde fueron angustias como el año pasado. Estamos en un tiempo nuevo, pero Dios nos está permitiendo que en este tiempo confiemos como nunca, que confiemos en su palabra. Yo los invito a que mantenga la perseverancia, mantenga la confianza, mantenga la fe en Dios. Por encima de la necesidad que puedas, me podrás decir muchas cosas y creo que las puedes estar viviendo, pero no dejes de confiar en Dios. Terminaba esta mañana haciendo una ilustración, pero creo que la mejor ilustración es cuando usted la vive. Hablaba esta mañana de una mujer muy joven en la ciudad de Cali. A los 17 años de edad, su padre la abandona, deja el hogar abandonado y queda la madre con los hijos al frente. Ella, siendo la mayor del hogar, toma una decisión: volar a los Estados Unidos, hacer una vida diferente. Y usted sabe, cuando uno viaja y no tiene un perfil laboral, de pronto tiene que ir a lo que salga. Y dice la historia que esta muchacha trabajaba en lo que salía, en lo que se colocaba, ella estaba ahí. Necesitaba producir, necesitaba estar en una actividad económica para poder ayudar a sus hermanos y para poder ayudar a su señora madre, que había quedado en esta orfandad de una figura paterna. Pero la muchacha no se afligió, mantuvo la esperanza, se fue con su bachillerato, era lo único que tenía como plan educativo. Pero estando allí en Estados Unidos, no desistió, persistió, confió que el Dios que la había llevado a una nación diferente, a un idioma diferente, era el que le podía dar respuesta a su necesidad. Confió en lo inimaginable de Dios y comenzó a hacer su preparatoria de secundaria. Fue a la universidad, se preparó, anheló y deseó siempre ser una ingeniera. Y en esa preparatoria llegó a ser una ingeniera aeroespacial, graduada con honores, y llegó a trabajar con la NASA. Hoy, eso es un documental de la revista Semana, lo puede buscar, que no le estoy mintiendo. Hoy es la mujer que está en el proyecto de Marte. ¿Se acuerdan la nave que subieron a Marte? Ella es la pionera, es una de las pioneras de ese trabajo. Una chica que hoy está en los 35, 36 años, pero que hace unos años atrás estaba siendo dejada por su padre, abandonada, pero creyó más y confió más en aquel que le dio la vida. Y hoy es una mujer eminente, saca la cara por nuestra Colombia. Y es una mujer que está creyéndole a las promesas de Dios y motiva en esa entrevista a las jóvenes, motiva a aquellos chicos que posiblemente el mundo se les vino encima, o a las familias que están derrotadas, de confiar en Dios solamente. Posiblemente esta muchacha no calificaba para lo inimaginable de Dios, no calificaba para esto, como posiblemente José y como posiblemente Daniel no calificaban, pero no se quedó, siempre estuvo al tanto que todo estará bien mientras yo mantenga la confianza en Dios, siempre estará bien. Y desde esa perspectiva hace su viaje. Eso no fue de la noche a la mañana, desde luego. 17, 18 años y hoy tiene 30,
quiere decir que han pasado más o menos 15, 20 años en el proceso, pero hoy está dentro de una posición científica de la NASA. Es una mujer con eminencia. Pero ¿por qué sucede esto, pastor? ¿Y por qué aquí no y allá sí? Porque fue una mujer que le creyó a Dios. Es una mujer que está confiada en lo que Dios ha dicho de ella y camina cada día en eso. ¿Cuánto más usted que conoce al Dios real? ¿Cuánto más usted que ha dejado su corazón en las manos de Dios? ¿Cuánto más usted que ha recibido a Cristo en su corazón y que se ha arrepentido de sus pecados? Por eso es importante que la iglesia confíe en Él. Yo me sorprendo cuando veo a la iglesia estancada, que ni para adelante ni para atrás, ni para coger impulso. Algo tiene que estar sucediendo, porque si yo estoy confiando en el Dios que me creó, el Dios que creó los cielos y la tierra, es un Dios que está ahí para decirme: yo te he llamado, yo he dicho de ti tantas cosas. Aferrémonos a la promesa de Dios, aferrémonos a su palabra. Desde luego se necesita confiar, se necesita perseverar, se necesita mantener una fe, se necesita obedecer a la palabra. Todo esto es un conglomerado de cosas que tienen que estar incluidas en el caminar con Dios. Y ahí es cuando Él dirá: mi justo por la fe vivirá. Pero si se echa hacia atrás, no será de mi agrado. No lo digo yo, lo dice la palabra del libro de Hebreos. Si se echa hacia atrás, no será de mi agrado. Tremendo, ¿no? Que por echarme de atrás, por dudar, por miedo, por pánico, yo no sea de agrado a Dios. Mire, tan sencillo. Aquí no se ha matado a nadie, pero dice: si se pierde la confianza, si se pierde la perseverancia, si se pierde la fe, y si se echa hacia atrás, no será de mi agrado, dice la Escritura. Qué tan importante que lo que falta del año 21, escasamente mes y medio, usted mantenga la confianza en lo que Dios ha dicho de ti. Usted mantenga la confianza que todo estará bien por encima de lo que la ciencia, la medicina, la política, todo el mundo diga. Todo estará bien. Pero muchos ya claudicaron el año 21 y no se ha terminado. Muchos están hablando palabras de miedo y de derrota. Muchos están proyectando el 22 con miedos todavía. Error número 1. Si usted a escasamente mes y medio está hablando de derrota, no se pudo, este año no fue el mejor, hubieron muchas cosas que no se superaron, y comienza a hablar con ese lenguaje de derrota, déjeme decirle que ya está escribiendo otro año más de derrota. El 22 será derrota para ti. Necesitas creer y hablar un lenguaje diferente, hacer un proyecto de vida diferente, creyendo que las promesas de Dios se hacen en usted en un sí, pero necesita caminar en eso, voltear todo aquello que ha estado ahí como en una encrucijada y confiar en Dios, en lo inimaginable. Vaya más allá de lo que el mundo normal va, vaya más allá del mundo. El mundo dice: no podemos, hay pandemia. El mundo entró en crisis, la economía está por el piso. ¿Cuántas cosas ha escuchado en año y medio que le ha traído susto a su corazón y cree que eso es verdad? Confía en Dios y Dios hará proezas en ti. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Es una palabra rectora que en esta tarde reta, Señor, a tu pueblo a escuchar que hay un llamado de ti para nosotros, pero que ese llamado, Señor, va herido a una confianza, va allí, Señor, caminando en una confianza. Ayúdanos, Señor, a caminar en este tiempo, a confiar. Tú nos has llamado para trabajar de la mano contigo, Señor, pero queremos hacerlo desde la confianza que hay solamente en ti, mi Rey. Bendigo a tu pueblo en esta hora. Los bendigo, Señor, y pido que todo hombre, que toda mujer que está aquí presente, si ha dudado, Señor, si ha dudado de tus promesas, si ha estado en la duda, Señor, en el caminar contigo, pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo los reargulla a toda verdad y que ellos entiendan que han sido llamados, Señor, para mantener la confianza en ti y poder confiar en lo inimaginable de tu presencia. Oh, bendito Dios. Cerramos el año 2021
Estamos a las puertas de cerrar un año, Señor, en victoria, creyendo que hasta aquí, Señor, podemos decir Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha sustentado, y lo que falta, Señor, del año 21, veremos aún más tu gloria y podemos levantar la bandera en alto y dar parte de victoria, como lo hizo Josué y como lo hizo Caleb, como espía, Señor, en la tierra prometida. Gracias, Padre, porque se abren las puertas de los cielos para un 2022 lleno de grandeza y de poder en ti. Que podamos, Señor, montarnos a la plataforma de una nueva temporada, pero que mientras existamos en este tiempo, Señor, la confianza siga en pie, la perseverancia siga en pie, y que tú, Señor, nos llevarás de tu mano. Te lo pido aquí, ahora y para siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.